buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Pues como siempre es un grato gusto poderlos saludar y qué mejor para nuestro primer ciclo de este año 2022. En nombre del doctor García Diego, director de la Academia Mexicana de la Historia, les damos una cordial bienvenida y como siempre pues queremos enviar saludos a todos aquellos que nos escuchan y nos ven en la Ciudad de México, en las distintas entidades federativas de nuestro país. Vemos que ya están mandando saludos de Oaxaca, Hidalgo, Estado de México. Pues un cordial saludo y también pues a todas aquellas personas que nos escuchan en América Latina. Y pues sin más, yo voy a dejar los micrófonos al doctor, nuestro académico de número, José Antonio Serrano, quien es coordinador de este ciclo, junto con el doctor Jáuregui. Doctor, tiene usted la palabra. Buenos días a todos, tardes más bien, tardes, días donde se encuentren. Habla Luis Jáuregui, profesor investigador del Instituto Mora. Y bueno, antes que nada agradezco la bienvenida que nos da la Academia Mexicana de la Historia para este ciclo de conferencias que organizamos con la Academia Mexicana de la Historia, José Antonio Serrano, que es académico de número, y yo, así como con el Colegio de Michoacán y el Instituto Mora. La idea detrás de este ciclo de conferencias, aparte del tema, es pues un aspecto que le concierne mucho a la Academia Mexicana de la Historia y a los especialistas, y es que es necesario ir haciendo revisiones del pasado constantemente, porque cada generación va descubriendo nuevos asuntos del pasado que logran entender nuestro presente, que logran darnos a entender nuestro presente. Y en este sentido es que nos propusimos hacer este ciclo de conferencias relacionado con la fiscalidad y que lleva el nombre de, y pongo el título que ustedes ya conocen, todos ponen, pero todos pagan. Los contribuyentes y las reformas hacendarias en México, y el ciclo y el periodo es un periodo largo, 1780-2016, y resulta, amén de los intereses que nos anima a José Antonio Serrano y a mí, es que el estudio del pasado financiero público de México ha tenido unos resultados muy fructíferos en los últimos 40 años. Entonces se ha producido una historiografía muy sólida del periodo que estamos aquí señalando en este ciclo, una historiografía muy sólida que nos permite no solo exponer a gente especialista, pero también a gente que no conoce bien el tema, nos permite exponer cuáles son estos nuevos descubrimientos, los viejos y los nuevos descubrimientos, en el entendido de que la cuestión fiscal en México, en casi todos los países de América Latina, ha sido siempre un tema que hay que discutir en su pasado y en su presente. Y esto resulta de algo que muchos de ustedes, o si no todos, ya se dieron cuenta, que México requiere, una vez más, si es posible decirlo de esa manera, ya lo veremos en nuestras conferencias, de una reforma fiscal. Y entonces hemos elegido varios periodos de la historia de México, y estos periodos van a ser abordados en sus reformas fiscales o en lo que terminó siendo una reforma fiscal, que quizá a lo mejor es una reforma de carácter administrativo, pero a final de cuentas estas reformas fiscales nos hablan de cómo se ha movido México en términos de las dimensiones de su estado, de su gobierno, y los efectos que esto ha tenido sobre los contribuyentes, como lo han visto, si lo han visto mal, si lo han visto bien, y eso nos permite tener un criterio más sólido respecto a una posible
no la vemos muy en el futuro inmediato, pero una posible reforma fiscal. Estas 10 conferencistas, estas 10 conferencias más bien, impartidas por 10 conferencistas, son, no me equivoco, lo más avanzado que hemos logrado en materia de historia fiscal en México, y les presentamos, está aquí presente el doctor Ernest Sánchez Santiró del Instituto Mora, que nos va a dar la primera conferencia, y les presentamos lo más avanzado y los más conocedores en México, en América Latina, en el mundo, del pasado fiscal de México. Así es que estoy muy seguro, José Antonio Serrano y yo estamos muy seguros de que van a aprovechar mucho el conocimiento que van a impartir nuestros 10 invitados, nuestras 10 conferencias. Les agradecemos mucho su presencia, lo apreciamos tanto en la academia como los organizadores, y estoy seguro que todos los conferencistas. Y bueno, pues bienvenidos, y procedamos a iniciar nuestro ciclo de conferencias. Gracias. Gracias, Luis. Pues yo presento a nuestro primero conferencista. Muchas gracias, Ernest Sánchez Santiró. Es investigador del Instituto Dr. José María Luis Mora. Es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Valenciana, profesor e investigador, como he señalado, del Mora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es una referencia, sin duda, en el estudio de la fiscalidad de novohispana y del siglo XIX. Entre sus trabajos de temática fiscal tiene muchos más, también otros intereses académicos, como la cuestión de la historia de la educación. Están estos libros de fiscalidad, las Cábalas Mexicanas, 1821-1857, los dilemas en la construcción de la Hacienda Nacional, Corte de Caja, la Real Hacienda de Nueva España y el primer reformismo fiscal de los Borbones, alcances y contradicciones y la imperiosa necesidad, crisis y colapso del erario de Nueva España. Varios de ellos han recibido los premios académicos más importantes, entre ellos el Clavijero de Lina. También ha coordinado varios libros, tanto con Luis Jáuregui y con Antonio Ibarra, sobre, entre otros, guerra y fiscalidad en la Iberoamérica colonial, con Ángelo Alves Carrera, también ha coordinado Pensar la Hacienda Pública, personajes, proyectos y contextos en torno al pensamiento fiscal en Nueva España y en México. Y el último, Los erarios regios, eclesiásticos y municipales en Nueva España, coexistencias e interrelaciones, en colaboración con Giovanna Zelaya. Y claro, ha impartido docencia en universidades nacionales y en América Latina, en casi todos lados, y ha dirigido diversas tesis de doctorado, maestría y licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Facultad de Humanidades de la Universidad del Estado de Morelos y, claro, en el Instituto Mora. Pues muchas gracias, Ernest, por estar ahora con nosotros, y agradecemos pues este interés y tu tiempo para compartir con todo nuestro público en la academia. Adelante, Ernest. Muchas gracias, José Antonio. Primero que nada, quiero agradecer a la Academia Mexicana de la Historia la invitación a impartir esta conferencia, y, por supuesto, a ti, José Antonio, y a Luis Jáuregui por la invitación que me habéis cursado para que, pues, de esta primera conferencia con la que da inicio el coloquio. Me indicaron que fundamentalmente tenía que intentar aterrizar en uno de los aspectos que muchas veces no quedan muy desarrollados en lo que son algunas de nuestras investigaciones, que es sobre todo llegar a los contribuyentes, es decir, darle una presencia a al grupo mayoritario, al grupo más importante, que es quién paga los impuestos, y que muchas veces en nuestras exposiciones sobre las reformas pensamos más en los promotores, los autores que en un momento llevan adelante, los que se resisten, etcétera, pero no tanto desde una visión de lo que es el contribuyente. Voy a intentar en ese sentido enfocar desde ahí mi intervención,
Y para ello he titulado esta conferencia como Entidades exactoras y los contribuyentes del erario de Nueva España ante el embate de las guerras internacionales y la guerra civil. Es decir, prácticamente desde la década de 1780 hasta el final de Nueva España en 1821. Lo primero que quisiera mostrar es la secuencia de conflictos. Prácticamente desde finales de los años 70 y hasta 1821 fue una secuencia continua de conflictos en los que se vio envuelto la monarquía hispánica, primero con la participación en la Guerra de las 13 Colonias, aunque la guerra está ya en 1776, la entrada efectiva de la monarquía es hasta el 79. A continuación vendría la guerra contra la Convención Francesa, luego tendríamos dos guerras contra Gran Bretaña, que muchas veces tuvieron una dimensión naval, la primera guerra naval en 1796-802 y luego 1804-1808. En esta segunda guerra es cuando se producen eventos tan importantes como la batalla de Trafalgar, que significa la destrucción de la armada de la monarquía española, o los intentos de la toma de Buenos Aires por parte de Gran Bretaña. Y luego ya mucho más conocido y desarrollado es la invasión napoleónica en España en 1808, que derivará en la Guerra de Independencia, que dura hasta 1814, y por supuesto en 1810 el estallido de la insurgencia y la transformación de ese movimiento en lo que va a ser una guerra civil. Prácticamente, por lo tanto, estamos hablando de 40 años donde los momentos de paz son la excepción, prácticamente es entre la década de 1780 y principios de la década de 1790, y luego a breves 2 años que hay entre 1802 y 1804. Todo esto, ¿por qué lo estoy planteando? Porque la guerra es un elemento fundamental para entender el funcionamiento de las entidades exactoras de las reales haciendas, y en concreto en este caso de la Real Hacienda de la monarquía hispánica, que tiene una plasmación territorial en los distintos espacios donde se concreta, y en este caso es la Real Hacienda de Nueva España. Una visión muy, muy rápida de cómo evolucionó esa Real Hacienda de Nueva España entre mediados del siglo XVIII y la década de 1820 la tiene sintetizada en este cuadro, en el cual pueden ver, en primer lugar, el claro crecimiento en los volúmenes totales de la recaudación. Si a mediados de siglo la Real Hacienda de Nueva España recauda aproximadamente 6.200.000 pesos, a finales del siglo XVIII ya estamos ante una hacienda que logra recaudar aproximadamente en 20,5 millones de pesos al año. Para que tengan algún parámetro, decir, bueno, esto es mucho, esto es poco, esto significa teniendo en cuenta que estamos en un periodo preestadístico y que todos estos números están sometidos a órdenes de magnitud, más que a una certidumbre estadística. Aproximadamente esos 20,5 millones de recaudación a finales del siglo XVIII estaría representando que esa recaudación representaría un porcentaje sobre el Producto Interno Bruto de Nueva España a principios del siglo XIX entre el 9 y el 10%. Eso para la época es enorme, es una cantidad enorme de recaudación por parte de la Real Hacienda, sobre todo si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el 2012 la recaudación fiscal de México sobre su Producto Interno Bruto rondaba el 12%. Es decir, en pleno siglo XXI se está recaudando un poco más de lo que consiguió recaudar la monarquía española sobre el territorio de Nueva España. El último corte es el que va al bienio de 1818-1819, que representa el estado en el que quedó la Real Hacienda una vez había pasado el periodo más álgido, más duro de la Guerra Civil, donde evidentemente hay una caída, pero no un derrumbe de lo que es la recaudación fiscal, donde vemos aproximadamente que se recaudaba en promedio en ese bienio en 14,7, casi 15 millones de pesos
Bueno, esta es un poco la síntesis de lo que les estaba planteando y sobre esta evolución, que es un poco lo que les estaba queriendo transmitir, me voy a centrar en los dos aspectos que tiene la conferencia, que son las entidades exactoras y los contribuyentes. Es decir, quién recaudaba estas cantidades, quién recaudaba estos 20 millones o estos 14 millones de pesos a finales del siglo XIX y principios del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y quién eran los que pagaban estos impuestos, estos monopolios, etcétera, etcétera. Bien, como las entidades exactoras, podemos hablar de tres grandes redes o tres grandes instrumentos que tenía la Real Hacienda para recaudar todos estos ingresos. En primer lugar, lo que es más conocido, que es la red de cajas reales. Hay una red de cajas reales que intenta cubrir la mayoría del territorio de Nueva España, que recaudan fundamentalmente una parte de los impuestos o de los monopolios. Estamos hablando sobre todo de impuestos y monopolios mineros, las medias annatas civiles y eclesiásticas, los 2 novenos reales, la bula de la Santa Cruzada, papel sellado, donativos, préstamos, etc. Es decir, eso es a lo que se dedica, hay muchos más, ¿me entienden? Pero estos son los rubros fundamentales a lo que se dedican las cajas reales de Nueva España, que tienen una estructura de tal manera que en cada una de las provincias en las que está estructurado a finales del siglo XVIII el reino de la Nueva España, que son las intendencias, intendencia y provincia son sinónimos a finales del siglo XVIII, todas ellas tienen una tesorería principal y dependiente de ellas tenemos tesorerías foráneas, menores y agregadas. Esto es una red de recaudación que se dedica sobre todo a unos determinados impuestos. En paralelo tenemos lo que diríamos una gran red de aduanas que se dedican sobre todo a recaudar otro tipo de impuestos, concretamente alcabalas, pulque, mezcal y aguardiente, es decir, los impuestos sobre mercancías, sobre la entrada y la comercialización de determinadas mercancías y sobre bebidas alcohólicas. A finales del siglo XVIII tenemos la pirámide, el cénit de esa pirámide de red de aduanas es la Dirección General de Aduanas y la Aduana de México, de las cuales dependerán 10 administraciones foráneas de alcabalas, aduanas principales en las localidades y todo eso sobre una estructura de fronteras fiscales denominados suelos alcabalatorios. Y la tercera gran red de captación de recursos es el estanco del tabaco, que como ven ahí tiene 7 fábricas y factorías de tabaco, 6 factorías sin fábricas, 3 administraciones independientes y luego una enorme red de administraciones menores y estanquillos. Un poco para que vean esto gráficamente, aquí tienen el mapa de las intendencias de Nueva España y entonces pueden ver que sobre este patrón de intendencias, es decir, México, Puebla, Oaxaca, Valladolid, etcétera, Guadalajara, ahí es donde se ubicaban las tesorerías principales en todas las capitales de las intendencias y luego, por ejemplo, en la Intendencia de México, que tenemos la Tesorería General de Ejército y Real Hacienda, también tenemos otras cajas foráneas, como podía ser la Caja de Pachuca o la Caja de Zimapán, o, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, pues teníamos la tesorería principal de Zacatecas, pero luego teníamos la caja foránea de Sombrerete, etc. Paralelo a esta red de cajas reales, como entidades exactoras, teníamos la red de aduanas. Aquí tienen un mapa donde se representan las aduanas y las administraciones de alcabalas y pueden ver que tiene otra estructura, tiene una mayor capilaridad, tiene una mayor presencia en el territorio porque intenta llegar a las grandes poblaciones, no solamente a las capitales de provincia o grandes reales mineros o puertos marítimos, sino también intenta llegar a zonas de intercambio agrícola, de zonas también de caminos que transitan entre los grandes núcleos urbanos, mineros y mercantiles, por lo tanto es una red que va paralela. Y finalmente tenemos lo que sería la estructura del estanco del tabaco, que también tiene su propia lógica territorial. En principio, la zona productora de la materia prima fundamental es la Intendencia de Veracruz, sobre todo con Córdoba, Orizaba y Jalapa, pero luego se estableció toda una red de fábricas en los grandes núcleos urbanos, como fue Guadalajara, Querétaro, Puebla, Oaxaca. Y Veracruz, luego tenemos una serie de factorías, administraciones independientes,
independientes y administraciones menores, es decir, que cubren todo el territorio. Estas son las 3 administraciones que en paralelo se dedican a colectar toda esa gran cantidad de impuestos, monopolios que existen, donativos, préstamos, etcétera, en Nueva España a finales del siglo XVIII y hasta la década de 1810, y así es como venían funcionando. ¿Quiénes eran los contribuyentes que hacían frente a toda esta serie de gravámenes y monopolios? ¿Quiénes eran los contribuyentes de Nueva España? Para localizarlos tenemos que tener en cuenta que los contribuyentes estaban delimitados de una manera casuística y que venían regidos por un concepto fundamental, el privilegio fiscal. Lo que determinaba a los contribuyentes era la calidad, el estado y la clase de los contribuyentes. Por calidad tenemos que entender un elemento que remite a lo que sería a la sangre, a lo que sería el origen, al nacimiento de los contribuyentes. Desde ese punto de vista entraríamos en lo que en las Indias se denominaban las castas o calidades, es decir, españoles, castizos, mestizos, indios, mulatos, negros, coyotes, pardos, es decir, toda esa clasificación abigarrada que encontramos, por ejemplo, en la pintura de castas o en lo que serían los padrones que registraba la Iglesia, los libros de bautismo, los libros de matrimonio, los libros de función, etcétera. Eso también tenía un impacto en la fiscalidad. El Estado remitía a lo que se consideraba en la época lo contingente. La calidad era permanente, pero procedía de la sangre. El Estado era la situación en la que se encontraban esos contribuyentes en un momento dado. Si era, por ejemplo, por la edad, un estado de minoría de edad, un estado de mayoría de edad. Tenía que enfrentar pagos o no tenía que enfrentar pagos. Otro estado podía ser si era miembro del estado eclesiástico o era laico. Eso también si tenía un estatus de noble o si tenía un estatus de simplemente ajeno a lo que sería el estamento privilegiado de la nobleza. El Estado también podía en un momento dado remitir a pertenecer al cuerpo eclesiástico, a lo que sería el ejército, y por lo tanto también le daba una serie de privilegios respecto del pago de impuestos. Y la clase se refiere a la clasificación dentro de cada uno de esos estados los distintos elementos. Por ejemplo, dentro del estado eclesiástico no era lo mismo pertenecer a la clase del clero regular o a la clase del clero secular. Dentro de lo que era, por ejemplo, el estado no nobiliario, podríamos también entrar en quienes eran agricultores, mineros, comerciantes, etc. Es decir, en función de esos elementos también se enfrentaban distintos pagos de gravámenes. Y eso luego lo concretaremos en 3 rubros, en 3 tipos de impuestos para ejemplificar esto de la calidad, el estado y la clase, a partir de lo que serían las alcabalas, los diezmos y el tributo de indios y de castas. Ahora bien, todos estos causantes en el antiguo régimen, en la documentación, aparecen denominados en ocasiones como seres físicos y metafísicos. Es decir, los seres físicos es lo que nosotros diríamos hoy personas físicas y los seres metafísicos sería lo que hoy denominaríamos personas morales. Hoy sabemos que una persona moral puede ser una empresa y una empresa paga impuestos, pero luego también tenemos el impuesto sobre la renta que pagan personas físicas. Es decir, hay que clasificar. Pues bien, aunque no utilizan nuestros términos, sino que ellos hablaban de seres físicos y metafísicos, en el fondo estamos viendo que tenían unos conceptos que también le permitía en un momento dado gravar a corporaciones o a entidades que no eran directamente los sujetos individuales. ¿Cómo se plasmaría esta delimitación casuística de los causantes? Por ejemplo, en las alcabalas. En las alcabalas, todos los vasallos de la monarquía, en este caso todos los vasallos novohispanos, tenían que pagar el impuesto de alcabalas. El impuesto de alcabalas era un impuesto que gravaba lo que eran el comercio interno y la circulación de las mercancías dentro del territorio. Sin embargo, existían una serie de privilegios para determinados grupos en función de su calidad o estado. Es decir, aquellos individuos que tuvieran calidad de indio, es decir, que fueran originarios naturales en este caso de América, estaban exentos del pago de las alcabalas siempre que se tratasen de productos que fueran de la tierra, no así si fueran productos que procedían de Europa. Sin embargo,
En el caso del Estado eclesiástico, sobre todo del clero secular, este también se hallaba exento, por ejemplo, del pago de los diezmos. En este caso para determinados rubros. Lo mismo sucedía con el tributo de indios y castas. En principio, solamente los indios y las castas, en este caso reducidas a los que procedían, que tenían su origen en lo que fuesen los individuos que tuviesen el estigma de ser descendientes de población esclava africana, y por lo tanto se veían obligados al pago de este tributo. A otros causantes, como por ejemplo los mestizos, los españoles, los castizos, se veían exentos. Es decir, a partir de la combinación de la calidad del Estado y de la clase, es como se determinaba de manera casuística si un individuo tenía que pagar un determinado impuesto o no. Y esa era la manera en que se iba en un momento dado determinando la obligatoriedad del pago de los gravámenes, y eso daba lugar a una casuística muy grande en función de los territorios, de las situaciones en las que se encontraban los individuos. Si quieren, luego en las preguntas podemos ampliar algunas de estas explicaciones. Bien, ¿cuál era el fundamento que daba certidumbre, pero sobre todo legitimidad al cobro de todos estos gravámenes? Era el concepto fundamentalmente de justicia. Es decir, dar a cada uno lo que es suyo, así es como se entiende en el antiguo régimen el concepto de justicia. Y si vemos, desde el siglo XVI existe una serie de tratados que indican qué se consideraba un impuesto justo. Y, por ejemplo, si vamos al texto de Justicia y Derecho de Luis de Molina, de Justitia et Jure, de finales del siglo XVI, vemos que aquí se dicen 4 condiciones para que un impuesto fuese justo. Y si vamos a la tercera, dice que se guarde la debida forma, esto es, la igualdad y la medida, no solamente en el sentido de que no se exceda el tributo, la cantidad necesaria para cubrir la necesidad pública por la que se impone, ni sea superior a la fuerza de los contribuyentes. Si se dan cuenta que hay una idea que nos recuerda bastante a principios que va a defender el liberalismo, es decir, las contribuciones tienen que ser ajustadas a la proporción de cada uno de los causantes. No hay que colocar contribuciones que excedan lo que sea necesario para cubrir la necesidad pública. Es decir, proporción, mesura, capacidad de pago. Y eso está enunciado ya a finales del siglo XVI. Eso mismo lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en el Código de Recopilación de Leyes de Hacienda que publica José de Covarrubias en 1790, y como pueden ver, en gran medida se van repitiendo los argumentos. Es decir, es ley fundamental en este particular que todo individuo debe contribuir exactamente en razón de sus facultades para la defensa, conservación y utilidad de todos, etcétera, etcétera. Es decir, no tenemos que ver en la enunciación de los criterios de igualdad, proporcionalidad, etcétera, etcétera, algo que sea propio y exclusivo del liberalismo. Esos conceptos ya están en el antiguo régimen. Lo que lo va a hacer diferente fundamentalmente es la generalidad con la que se van a aplicar muchos de estos conceptos y, sobre todo, el ente político legitimado para establecerlos. Esa va a ser un elemento clave para entender cuando estamos ante lo que podríamos decir contribuciones liberales o contribuciones de antiguo régimen, y no tanto la morfología de los impuestos que se establecen en un momento, en un determinado momento. Bien. La crisis de 1808-1810 va a introducir novedades claras en este orden de entidades exactoras y causantes y en los principios de legitimidad que dan sustento a todas estas contribuciones. Primero va a establecer la nación como titular de la soberanía, una nación que está dotada de potestades, como dirá la Constitución de Cádiz de 1812, es decir, la potestad de hacer leyes, de ejecutarlas y aplicarlas en las causas civiles y criminales. En segundo lugar, unos individuos sujetos de derechos, y en especial 3, la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos. Y finalmente, como plasmación fiscal de toda esta transformación, el tránsito que se va a producir de la Real Hacienda a la Hacienda Pública. Ya no va a ser la Hacienda del Rey, es lo que tenemos hasta 1810, sino que 1808-1810, sino que se va a transitar hacia la Hacienda Pública, la Hacienda que va a soportar los compromisos, las necesidades que la nación constituida va a desarrollar y va en un momento dado que tener que llevar adelante.
Esos principios que se elaboran en medio de una crisis bélica, porque tenemos la invasión napoleónica en la península, tenemos una gran crisis institucional en toda América y por lo tanto también en Nueva España, va a experimentar una ruptura constitucional en el periodo que va de 1810 a 1813, donde nación, ciudadanía y hacienda pública van a estar totalmente entreverados y van a mover la manera en que se entiende y las entidades exactoras. ¿Quiénes son las entidades exactoras legítimas para recaudar unos impuestos o para recaudar unas rentas? ¿Y quiénes son los causantes fiscales? Y ahí me interesaría desarrollar tres conceptos o tres elementos. Por una parte, las restricciones, las aboliciones y las prefiguraciones que en materia de contribuciones establece la ruptura constitucional. Y en segundo lugar, el vecino ciudadano constitucional y el impacto sobre las contribuciones y la administración hacendaria. Todo esto pretendo brevemente exponerlo a partir del modelo que se establece en las Cortes y en la Constitución de Cádiz y luego el impacto que tuvo esto y si lo tuvo, en qué medida en Nueva España en el marco de una guerra civil que estalla en 1810 y que va a durar hasta 1821. El primer elemento que quisiera mostrar es lo que denomino una faceta restrictiva, es decir, las Cortes Generales, cuando están desarrollando los debates y luego lo plasman en la Constitución de 1812, establecen que la única autoridad capacitada para aprobar o derogar las contribuciones y contratar los préstamos son las Cortes Generales. Es decir, la nación representada en Cortes es la única legitimada para establecer las contribuciones y la contratación de los préstamos. Esto, en el fondo, lo que está diciendo es, luego, el rey ya no tiene la capacidad de establecer, quitar o de transformar los impuestos. Es decir, está restringiendo las facultades, en este caso, de creación de gravámenes a la monarquía, que era lo que se consideraba legítimo hasta 1812, en el momento en que se aprueba la Constitución. Y más directo no puede ser cuando, por ejemplo, vemos en la sección octava del artículo 172, cuando se dice no puede el rey imponer por sí directa ni indirectamente contribuciones. Es una ejemplificación de esa faceta restrictiva. La Constitución también tiene una faceta abolicionista, que no es muy normal o no se desarrolla mucho en muchas constituciones, pero sí que lo hace la Constitución de Cádiz, cuando dice que la Constitución estableció un mandato abolicionista en materia de contribuciones de manera implícita, cuando en el artículo 354 señaló no habrá aduanas sino en los puertos de mar y en las fronteras, bien que esta disposición no tendrá efecto hasta que las Cortes lo determinen. Es decir, tienen conciencia de que no se puede hacer de manera inmediata, pero el objetivo que establecen sí que es muy claro. No puede haber aduanas solamente en las fronteras marítimas y en las fronteras terrestres. El impacto es claro. No dice explícitamente no habrán fronteras fiscales que fragmenten el espacio territorial de la nación, pero en el fondo a este mandato abolicionista lo que está diciendo, por ejemplo, en el caso de España, implicaba la abolición de las rentas provinciales sobre las cuales ya había habido un largo debate desde la década de 1730, pero que luego en el caso de Nueva España podría significar dejar inoperativo como renta el funcionamiento de lo que era uno de los rubros más importantes del erario regio de Nueva España, como eran las alcabalas y toda la red de aduanas internas que estaban fragmentando el territorio. Y finalmente una faceta prefigurativa, es decir, la Constitución en principio no se decantaba por una modalidad concreta de gravámenes, de impuestos. Por ejemplo, el artículo 338 dice las Cortes establecerán o confirmarán anualmente las contribuciones, sean directas o indirectas, generales, provinciales o municipales. Me interesa sobre todo lo de directas o indirectas, es decir, el viejo proyecto que hubo en el siglo XVIII de ir progresivamente eliminando las contribuciones indirectas o sobre todo las que gravaban el comercio interno para imponer una única contribución, una especie de catastro. Sobre eso no parece que el articulado de la Constitución esté estableciendo que tengas que ser un modelo u otro, porque claramente está diciendo que pueden ser una u otra, pero sin embargo, en el artículo siguiente se dice las contribuciones se repartirán entre todos. Ahí vemos la universalidad, entre todos los españoles, los causantes, con proporción a sus facultades. Ahí vemos la proporcionalidad y sin excepción ni privilegio alguno. Es decir, la igualdad. Pues bien, esa manera de establecer
lo que serían las contribuciones tienen un mayor desarrollo cuando vamos al artículo 344. Que sin dar mayores explicaciones, que sin dar ninguna introducción, dice: fijada la cuota de la contribución directa, las contribuciones aprobarán el repartimiento de ella entre las provincias, a cada una de las cuales se asignará el cupo correspondiente a su riqueza, para que el secretario del despacho de Hacienda presentará también los presupuestos necesarios. Para lo que el secretario del despacho de Hacienda presentará también los presupuestos necesarios. Es decir, no se está planteando en artículos previos que haya una preferencia sobre un gravamen. Sin embargo, el artículo 344 ya establece que va a haber una contribución directa que se va a repartir en el conjunto de los territorios de la monarquía, de todas las provincias de la monarquía. Por lo tanto, sí que implícitamente tenemos una prefiguración de hacia dónde tiende el diseño tributario de las Cortes de Cádiz. ¿Cuáles son los corolarios de esta serie de artículos que aparecen en la Constitución? Primero, que hay una doble direccionalidad de las contribuciones. Se establece una direccionalidad que va desde las Cortes a las provincias, luego a los ayuntamientos y luego a los vecinos, de manera que se va repartiendo la contribución directa a través de cupos, y eso se ve en los artículos 321, 375 y 344 de la Constitución. Es decir, se considera que se va a necesitar X cantidad para atender una determinada cantidad de necesidades, ya sea de defensa, de mantenimiento del aparato administrativo y del aparato judicial, es decir, lo que diríamos la estructura del Estado de la nación constituida, y eso va a obligar a la generación de un monto, de un adeudo fiscal que se va a repartir en función de la proporción de las capacidades que tengan los distintos territorios. Esas provincias luego a su vez lo repartirán entre los ayuntamientos, y luego los ayuntamientos repartirán ese gravamen entre los vecinos contribuyentes. Esa es la direccionalidad que iría desde el cénit hasta lo más capilar, hasta el territorio y los contribuyentes. Pero luego hay una direccionalidad inversa. Es decir, desde la recaudación, desde los contribuyentes, se trasladarán esas recaudaciones hacia los ayuntamientos lo llevarán hacia las diputaciones provinciales y las tesorerías de las provincias, y desde las tesorerías de las provincias de la monarquía se trasladarán los recursos o se dejarán a disposición de la tesorería general que se establecerá para el conjunto de la monarquía. Esta doble direccionalidad está conectada con otro elemento, que es si hay que acabar con las aduanas internas y sobre todo con los monopolios, porque ese es otro de los elementos que aparecen en la Constitución, eso implica el fin de las administraciones de rentas provinciales y monopolios. Entonces, eso significa acabar con lo que en el caso, por ejemplo, de una España sería la red de las aduanas, implicaría también acabar con la red del estanco del tabaco, es decir, se está vaciando de instrumentos al Estado, a lo que es a la nación, para recaudar los impuestos. ¿Quién? Y los monopolios. ¿Quién tenía que entonces recaudar los impuestos? El vecino recaudador. En las elecciones que se iban a realizar todos los años en los ayuntamientos, uno de los cargos que se tenían que tomar esos regidores, esos munícipes que se elegían anualmente, era la obligación de recaudar precisamente esos cupos que les tocaba a cada uno de los municipios, y ellos a su vez eran los que tenían que redistribuirlo entre los contribuyentes del municipio. Ellos recaudaban los impuestos y los transmitían a la tesorería de la provincia, que estaba gobernada por la Diputación Provincial. La Diputación Provincial, ¿por quién estaba conformada también? Por vecinos contribuyentes. Es decir, el proyecto de administración hacendaria que está inserto dentro de la Constitución de Cádiz es una administración hacendaria electa, no el modelo napoleónico de una burocracia fiscal
que va de manera permanente va a encargarse de la recaudación de los impuestos. Esto nos puede sonar extraño, es decir, a nosotros decir, bueno, ¿cómo que una administración electa? Pero tengan, por ejemplo, ustedes en cuenta lo que sucede, por ejemplo, en algunos estados o en bastantes localidades de los Estados Unidos, donde allí se elige, se lleva por votación al sheriff, al juez, es decir, todas las grandes autoridades en determinados municipios, incluso en estados, son elegidos por la ciudadanía. No es un cuerpo burocrático que existe en paralelo y que desarrolla al Estado. Y este modelo de una burocracia electa también se estuvo discutiendo en el constituyente francés entre 1790 y 1791, aunque finalmente no cuajó, pero fue uno de los modelos que se estuvo planteando. Todo esto, todo este modelo de organización de la hacienda de la monarquía española tuvo una plasmación institucional en el Plan de Contribuciones de 13 de septiembre de 1813 y que, como pueden ver ustedes por la cronología, no pudo apenas desarrollarse porque en 1814 se produce la restauración del antiguo régimen y la pretensión de regresar a lo que era el modelo previo a la ruptura constitucional. ¿Qué ocurrió en Nueva España entre 1810 y 1821, a la vez que se está produciendo toda esta gran transformación sobre cómo se concibe a los causantes y cómo se concibe a los contribuyentes y a la administración? En primer lugar es la guerra civil. Aquí es con este dibujo que se corresponde a la época, simplemente intento transmitir que prácticamente durante una década, con desigual intensidad, con diferencias clarísimas en los territorios, no todo el territorio y no durante todo el tiempo entre 1810 y 1821 se encontró en una guerra civil, pero sí que hay una guerra civil entre los partidarios del mantenimiento de la monarquía hispánica y los que pretenden en un primer momento un proceso de autonomía y luego posteriormente una independencia, sobre todo a partir de 1813, pero eso va a condicionar mucho la manera en que se van a establecer o van a vivir o se van a comportar los causantes, las entidades exactores y sobre todo los determinados impuestos que hay establecidos en el territorio. Desde mi punto de vista, habría que distinguir dos momentos. El régimen de Cortes, que va de 1810 hasta la Constitución de Cádiz de 1812, y luego el momento posterior a la restauración de Fernando VII en 1814. ¿Qué es lo que caracteriza todo este primer momento de la guerra civil? Los impuestos extraordinarios. No es que dejen de existir las alcabalas, el estanco del tabaco, las medias annatas, etcétera, etcétera. Todo esto continúa existiendo, con excepción del tributo de indios y castas. Ahí sí en un momento dado se ve que no puede haber una ciudadanía, un ciudadano contribuyente que incluya a los denominados según su calidad como indios, que pasan a ser ciudadanos dentro del modelo gaditano, con un impuesto como era el tributo de indios y castas, que por definición era un impuesto que se pagaba por el justo derecho de conquista que se establece en el siglo XVI. Era incompatible políticamente la existencia de este gravamen. Era incompatible en términos políticos, pero también en términos reales, si vemos que una gran parte de la población indígena se mantuvo fiel a lo que fue el régimen virreinal y apoyaron al régimen virreinal, ya fuese con soldados, con defensa o con el pago de gravámenes para enfrentarse a la insurgencia. Quitado el tributo de indios y castas, el resto de grandes impuestos y monopolios que existen hasta 1810 perduran, pero padecen muchísimo los estragos de la guerra. Y eso obliga, para compensar el déficit que va a significar el tener que hacer un esfuerzo bélico enorme, la generación de una serie de impuestos indirectos, de impuestos extraordinarios. Aquí simplemente hay una relatoría: el impuesto del derecho de convoy, el impuesto del vino mezcal, el impuesto sobre el valor de arrendamientos de los inmuebles, la contribución extemporal extraordinaria del 12 y la contribución directa general y extraordinaria. Si se dan cuenta, lo que caracteriza a muchos de estos impuestos es una serie de adjetivos: extraordinario, general y extraordinario. Es decir, se entiende que son gravámenes extraordinarios
que están suspendiendo el privilegio fiscal que es legítimo porque responde hasta la aprobación de la Constitución de Cádiz de lo que era el mantenimiento de lo que eran los privilegios fiscales reconocidos desde la instauración del régimen virreinal, pero que hay que suspender esos privilegios para enfrentar una situación de excepcionalidad como es la guerra civil. Su característica es que muchas veces es o para proteger el tránsito de las mercancías ante el corte de los caminos, o es un incipiente impuesto predial como podía ser el impuesto del 10% sobre el valor de los arrendamientos, o una ampliación de lo que sería el impuesto de alcabalas, como que sería la contribución temporal extraordinaria de guerra del 12, que su principal característica es una elevación de las tasas sobre el consumo o la circulación de determinados productos, pero también tiene una característica fundamental. Grupos que por su calidad estaban exentos del pago de este gravamen, como los indígenas, ahora se ven obligados al pago del gravamen. Pero me interesa sobre todo detenerme un poco en la contribución directa general extraordinaria de 1813 como piedra de toque de las contradicciones que va a generar toda esta fiscalidad extraordinaria. Esta fiscalidad, que no hay que confundirla con el plan de contribuciones de septiembre de 1813 que elaboran las Cortes en 1813, sino que este es claramente un gravamen que se establece para Nueva España dada la situación de guerra, establece y desarrolla a efectos prácticos los principios constitucionales de universalidad, proporcionalidad, igualdad, progresividad. El problema que tiene esto no es tanto el diseño del gravamen, que se puede avenir perfectamente con lo establecido en la Constitución, sino hay un problema de legitimidad. Esta contribución no la decretan las Cortes constituidas, es decir, el ente que habíamos visto estaba legitimado para establecer estas contribuciones, sino que la establece el virrey apoyado por unas juntas de arbitrios que no están reconocidas como entidades ni sujetos legitimados para establecer gravámenes según la Constitución. Recordemos el artículo 172, no puede el rey imponer por sí ni directa ni indirectamente contribuciones. Es decir, el único que puede establecerlo es las Cortes. De aquí que se va a derivar que un gravamen que en principio está concebido con apego a los principios y valores que predica la Constitución, carece de legitimidad porque las autoridades que lo imponen no están reconocidas para hacerlo. Y eso es de donde se van a agarrar los contribuyentes representados en ayuntamientos y en diputaciones provinciales para atacar esa contribución directa, general y extraordinaria, y van a mostrar su resistencia. Dos ejemplos permite ilustrar esta resistencia. Por ejemplo, el parecer que en un momento dado da la Diputación Provincial de Nueva Galicia en 1814, una diputación que dura muy poco, pero que sí que llega a establecer algunos informes o algunos pareceres respecto, en este caso, sobre la contribución general extraordinaria de diciembre de 1813, y es paladina. Dice esta: de la Constitución el expresado excelentísimo señor virrey, ya sea por esta alta dignidad, ya por la de jefe político de la Nueva España, ya también por la de superintendente general de la Hacienda Pública, no se halla, según el juicio de la Diputación, con facilidades algunas para establecer contribuciones y arbitrios, ni hacer pedido alguno con cualquiera nombre o cualquier objeto. Si se dan cuenta, están parafraseando el artículo constitucional para negarle al virrey, en este caso a Calleja, el que haya podido establecer esta contribución, por más que en su diseño se parezca a lo que plantea la Constitución. Otro parecer, el Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, y en este caso que se dirige a la regencia en 1814. Es un poco más largo, pero en el fondo viene a decir más o menos lo mismo. Dice: la contribución directa establecida sobre bases de equidad y justicia, arraigada a principios de ciencia económica, metodizada para su fácil ejecución y que obre con igualdad de vida sobre todas las clases, es la más útil y conveniente. Es decir, no niegan que la contribución directa es con estos parámetros es la que más se adecúa al modelo constitucional que está presente en la contribución.
Pero dice, empero, una contribución directa, arbitraria e impracticable, fundada en la ignorancia de los elementos económicos, dictada sin consentimiento de las circunstancias de las respectivas provincias, sin la consulta de la Diputación Provincial y sin el oír el dictamen de los ayuntamientos que deja subsistentes las gabelas, es decir, es un abuso de la libertad civil, un desenfreno del poder, una ofensa a las augustas resoluciones del cuerpo soberano. Es decir, la nación representada en ayuntamientos, en diputaciones provinciales, que son miembros del Ejecutivo, pero que en el fondo detentan esos cargos a través de un proceso electoral, están denunciando la falta de legitimidad que tiene esta contribución directa, general y extraordinaria, por más que se adecúe a los valores y principios constitucionales. Y de hecho fue imposible cobrarla. Hubo determinados proyectos, hubo determinados estudios, concesiones que se intentaron hacer a los causantes, pero nunca pudo llevarse adelante y se transmutará cuando se produzca la restauración de 1814. Bien. El siguiente periodo de los impuestos extraordinarios ya proceden o se ubican dentro de la restauración del absolutismo y son fundamentalmente la subvención temporal de guerra, la pensión sobre coches, la pensión por andar a caballo, la lotería forzosa y la alcabala eventual. La primera, la subvención temporal de guerra, es prácticamente la contribución directa general y extraordinaria de 1813, pero cambiándole el nombre y intentando a través de otros mecanismos y de otros interlocutores su aplicación, y ni siquiera así se logra establecer, por más que se haya restablecido el régimen absolutista bajo la figura de Fernando VII. Las otras tres, pensión de coches y pensión de andar a caballo, eso es lo que hoy entenderíamos una serie de impuestos sobre objetos de lujo. Quién podía tener un coche o quién podía andar a caballo se consideraba que tenía unas posibilidades económicas superiores al del conjunto de la población y eran gravámenes que por lo tanto intentaban pesar sobre esos sectores mínimos de la población que tenían una posición superior y que representaban un gravamen muy poco en términos cuantitativos, pero iban más en la idea del antiguo régimen de cómo concebía la justicia fiscal. La lotería forzosa es un intento de una contribución directa disfrazada de un sorteo en el que sí, se obliga a toda la gente a comprar determinados números de una lotería, pero luego existe el aliciente de que en un momento dado se puede obtener un gran premio a través de esta lotería. Igual que fracasó la contribución directa general extraordinaria y la subvención temporal de guerra, también fracasó la lotería forzosa. De tal manera que lo único que le quedó a los impuestos extraordinarios para intentar resarcir en gran medida las pérdidas que había provocado la guerra en los distintos impuestos fue transformar un viejo gravamen que viene desde el siglo XVI, la alcabala eventual, la alcabala tradicional, incorporando una adición a esa alcabala que se va a denominar alcabala eventual, que se realiza en 1816 y se llama eventual porque a partir de ese momento la anterior se denominará alcabala permanente, adjetivo que no tenía hasta ese momento, y lo que hace esa alcabala eventual es subsumir y simplificar la serie de impuestos que se habían creado sobre el consumo o la circulación desde 1811 hasta 1813, como la contribución extraordinaria de guerra, lo que era el impuesto de convoy, es decir, toda una serie de gravámenes que de manera parcial se habían ido introduciendo, y lo que hace ahora es que lo reduce a un único gravamen, alcabala eventual, simplifica las tasas, hace un reacomodo de los aranceles a partir de los cuales se va a cobrar, pero la gran transformación en términos de los contribuyentes es que la alcabala eventual la van a pagar todos aquellos que hasta ese momento estaban exentos, hasta 1810, del pago de la alcabala. Y eso va a significar que lo van a pagar los indígenas y lo van a pagar también el clero. Es decir, la alcabala eventual, en la medida en que se plantea como un impuesto extraordinario, de ahí el adjetivo una vez más, eventual, es decir, se le está diciendo a los causantes, cuando desaparezca la situación excepcional de guerra que estamos atravesando, este impuesto está llamado a desaparecer, lo mismo que la subvención temporal de guerra, fíjense en la adjetivación que tiene este gravamen, se les está diciendo, suspendemos, que no derogamos el privilegio a efectos de recuperar una capacidad
de recaudación que nos permita mantener el esfuerzo bélico, y el precio a pagar es la suspensión del privilegio fiscal. Pero la alcabala eventual lo que hizo fue incrementar muchísimo la base fiscal de lo que es el régimen fiscal virreinal. Es decir, la cascada de impuestos extraordinarios que se van sucediendo entre 1811 y 1816, lo que van haciendo es que tienen un impacto sobre los contribuyentes. Va erosionando progresivamente el privilegio fiscal que se había sustentado en el principio, sustentándose en el principio de la imperiosa necesidad. Es decir, la guerra plantea tales necesidades de pago de tropas, de ejército, etcétera, que no se puede evitar la ampliación de las capacidades de la monarquía para recaudar gravámenes, incluso con sujetos que se le consideraban que legítimamente estaban beneficiados por el privilegio fiscal. Y eso va generalizando entre una población que no pagaba determinados impuestos, en este caso sobre el comercio interno, va habituándoles al pago. Y eso va a ayudar en gran medida porque la alcabala va a ser uno de los impuestos que va a subsistir durante gran parte del siglo XIX hasta 1896, hasta el porfiriato, a pesar de que va a haber distintos intentos de abolirlos en el siglo XIX. ¿Cómo ha evolucionado estos gravámenes entre finales del siglo XVIII y a finales ya de la década de 1810? La síntesis de la evolución en cuanto a los porcentajes, entre los montos, lo tienen aquí. Hemos pasado de unos 22 millones a unos 14 millones de recaudación, pero lo importante es que ha habido una transformación dentro de la composición de los ingresos. Si los monopolios hasta 1810 era el gran rubro que estaba aportando recursos a la Real Hacienda, y aquí estamos hablando fundamentalmente del estanco del tabaco, la guerra lo que va a provocar no es la desaparición del monopolio, pero sí una merma en sus ingresos que va a ser compensada por los impuestos indirectos. Y cuando hablamos de impuestos indirectos, estamos hablando claramente, primero, de la subvención temporal de guerra, del derecho de convoy, que luego van a quedar subsumidos en la alcabala eventual, además, por supuesto, de la alcabala permanente que va a subsistir. Los impuestos directos van a menguar en su porcentaje, pero tampoco van a desaparecer. ¿Y cómo es posible esto? Pues porque sí ha desaparecido el tributo de indios y castas, pero la actividad minera a partir de la cual se fincaron una serie de impuestos, como fue el diezmo sobre las cantidades que se declaraban de plata en las cajas reales, o el derecho de señoreaje de los metales preciosos que se llevaban a las casas de moneda para que fuesen acuñados. Es decir, estos gravámenes continuaron existiendo y en algunos territorios incluso tuvieron un incremento, dado que se crearon casas de moneda que no existían hasta 1810, pero no voy a entrar en estos detalles. Ejemplos de cómo las contribuciones indirectas y sobre todo la alcabala o los gravámenes que se recaudan en la alcabala pasan a tener una situación totalmente insospechada. Es decir, caen todos los impuestos, pero resulta que las aduanas vivieron un momento de esplendor como nunca antes en plena guerra civil. Por ejemplo, la aduana de México, la aduana más importante de todo el virreinato de Nueva España. Vean ustedes que se recaudaban aproximadamente entre unos 700.000 pesos al año en esa aduana en 1810. Bien, vemos el impacto de la guerra, cómo va cayendo esa alcabala normal, que luego se llamará común o permanente, hasta 1812, pero cómo empieza a ser sustituida por una serie de gravámenes al comercio que vienen a sustituirlo. De tal manera que cuando llegamos ya a la simplificación administrativa de 1816-1817, vemos que la alcabala eventual es mucho más importante que la recaudación en la aduana de México de la que se daba tradicionalmente. Ahí vemos productos que no pagaban, por ejemplo, alcabala, como el maíz,
sí que van a pagar la alcabala eventual. El clero que no pagaba la alcabala lo pasa a pagar. Los indígenas que no la pagan la pasan a pagar. Y eso es lo que está dando una salud financiera que no tenía el erario en ese momento. Pero esto no solamente pasa en la Ciudad de México, también pasa en Guadalajara. Vean ustedes lo que es la recaudación de las alcabalas registrada, en este caso en la Caja Real de Guadalajara, entre 1801 y 1810, que ronda entre los 200 y los 300.000 pesos, y lo que representa la recaudación que tiene Guadalajara entre 1813 y 1820. Son unos valores nunca logrados por esa tesorería por impuestos indirectos hasta la guerra. Es decir, es contraintuitivo. Se está recaudando muchísimo más en un periodo de guerra civil que en el momento de paz que se podría considerar que hay entre 1801 y 1810, y tiene que ver con toda esta transformación y esta ampliación de la base fiscal. Lo mismo va a pasar, pero en un rubro distinto, la tesorería de Campeche. Vean ustedes cómo la tesorería principal, la tesorería foránea de Campeche, que depende de la tesorería principal de Mérida en la Intendencia de Yucatán, recauda montos relativamente exiguos, entre los 40.000 y los 50.000, 60.000 entre 1801 y 1810, y de repente empieza a tener una clara expansión a partir de 1811 y sobre todo a partir de 1814. Pero aquí lo interesante es que este crecimiento de la recaudación en la tesorería de Campeche no procede de una transformación de las alcabalas o una simplificación administrativa de las alcabalas, sino la decisión que toma una región sometida a una presión para pagar una serie de obligaciones, sobre todo obligaciones militares, que tienen un territorio donde no hay guerra viva, pero sí hay la potencialidad del estallido de la insurgencia y de guerra civil, como es en Yucatán, que en un momento dado toman una decisión de manera unilateral de abrir los puertos de Yucatán a todo el comercio externo, y de eso es lo que hay que entender lo que se denomina el derechos del arancel de 1814. Es decir, en 1814 Yucatán se abre al mercado externo. Esto significa fundamentalmente abrirse a los comerciantes y a los barcos que proceden de Estados Unidos y de Jamaica, y eso en el fondo es el comercio de textiles y determinados productos que proceden de Gran Bretaña o que son redireccionados por parte de Estados Unidos. Y esta es el otro anuncio que nos transmite esta transformación. Es decir, hay una potencialidad de crecimiento de los impuestos y por lo tanto una transformación de quiénes son las bases contributivas de lo que es el Estado a partir de lo que es las contribuciones sobre el comercio interno, las alcabalas o los aranceles que se van a establecer en determinados puertos, en determinados territorios al abrir sus fronteras, al abrir sus mercados. ¿Cuál es el otro territorio que representa una situación peculiar? Yucatán. En este caso, lo que me interesa destacar de Yucatán es que habíamos dicho que los tributos desaparecen, y así fue en la mayoría o en la totalidad de los territorios a partir de 1810-1811. Es decir, ustedes ven, esta es la recaudación por concepto de tributos de indios en Mérida entre 1807 y 1810. Es un rubro importante para la tesorería en términos regionales, entre 80.000 y 100.000 pesos. Luego ven el impacto de su desaparición entre 1811 y 1814, pero cuando llega la restauración se produce la recuperación de esta capitación, aunque cambiándole el nombre, se va a denominar contribución real, ya no tributo de indios, pero en el fondo es la capitación según los mismos parámetros que tenía en el momento previo. ¿Por qué me interesa destacar esto? Porque aunque las contribuciones sobre el comercio interno y el comercio externo se están prefigurando como las bases tributarias del régimen virreinal a finales del a finales de la década de 1810, va a existir peculiaridades regionales donde existirán gravámenes que claramente están conectados con formas fiscales procedentes de lo que era, en este caso, contribuciones directas de antiguo régimen, en este caso sí, como era el tributo de indios y castas, y eso luego también en algún momento dado, a partir de la independencia de México, se notará en otros territorios como en Oaxaca o en la propia Yucatán. Para finalizar y para no extenderme más, algunas conclusiones que podemos sacar de esta exposición. En primer lugar,
que el legado que está dejando esta evolución de las entidades exactoras y de los contribuyentes va a ser la primacía de los impuestos sobre el comercio interno y externo. Claramente se van a asentar como la base tributaria de lo que luego será México como país independiente. En segundo lugar, que va a haber la permanencia regional de ciertos impuestos directos que remiten a formas tributarias muy de antiguo régimen, pero que se transforman en su denominación y que luego van a adquirir la legitimidad, en principio, aunque parecería cuestionada, en la medida en que quien lo ha decidido es la autoridad legítima para hacerlo, en un momento dado es el monarca, que sanciona finalmente favorablemente la contribución real, y luego los distintos congresos que va a haber ya regionales, estatales, a partir de la República Federal. En tercer lugar, la erosión del privilegio fiscal. Es decir, esa década de 1810 va a erosionar de manera irremisible las bases fiscales de la mayoría de los gravámenes, a excepción de aquellos que tengan su base en las contribuciones indirectas sobre el comercio externo y el comercio interno. Es decir, prácticamente es lo único que está manteniendo una legitimidad por parte de los contribuyentes, y también es lo aceptado por estos contribuyentes como base fiscal. Y finalmente, un cuestionamiento doctrinal, pero no en los hechos todavía, que es los monopolios, y esto es hablar fundamentalmente del estanco del tabaco. Es decir, México, cuando se constituya como nación independiente, va a tener esa primacía de los gravámenes sobre el comercio interno y externo, va a mantener unos monopolios, fundamentalmente el estanco del tabaco, pero va a ser muy cuestionado, y va a tener una dificultad que no tiene su origen en la independencia, sino que ya se puede rastrear en esa década de 1810 al establecimiento de contribuciones directas, y en el fondo lo que se está diciendo es: el contribuyente fundamental de ese régimen político a finales del periodo virreinal fundamentalmente es un ciudadano consumidor, es un individuo que consume productos a través del comercio interno, a través del comercio externo o a través de monopolios como es el estanco del tabaco. Lo que nunca se llegó a plantear en Nueva España es la desaparición de esa estructura burocrática, de esa estructura hacendística basada en una red de aduanas, una red de estancos y unas cajas o tesorerías. Es decir, la administración electa planteada en Cádiz nunca tuvo lugar. Eso sería un poco lo que quisiera plantearles en esta exposición. Pues muchas gracias, Ernest, realmente muy buena inicio de este ciclo de conferencias. Se cumple los énfasis que queríamos Luis y yo y que ustedes aceptaron, lo cual agradecemos, que es el énfasis en los contribuyentes, y en este caso, pues todas estas reformas que se dan en medio, como tú has planteado muy bien, en términos de guerra, de cambios atlánticos, de cambios que se dan también en legitimidades, constituciones, etcétera, y cómo, me quedo con esta última, se constituye ya al contribuyente como un ciudadano consumidor. Se acaban los privilegios, etcétera. Y alentamos mucho a los que están siguiéndonos en Facebook para que planteen sus preguntas, sus comentarios. Hemos visto las felicitaciones, lo cual lo agradecemos, pero también aquí hay varios integrantes del seminario, si quieren, de este ciclo de conferencias, perdón, si quieren hacer alguna pregunta, pues adelante. Yo un poco para animarlos, Ernest, pues tú has planteado, me gustaría plantearte el tema, me gusta mucho de esto que señalas de la ampliación de la base de contribuyentes. Hay un debate ahora a partir del libro de Marta Terán. Oye, se va el sonido. Perdón, es que tengo un poco mal, pero lo que te quería plantear era la desaparición del tributo. Algunos lo han planteado que desaparece el tributo y casi hay una no pagan impuestos los indígenas durante la guerra.
Tal parece que la gráfica que tú planteas, lo cual es muy, muy interesante, de tributo 1801, 1810 y después de 1815 a 1800 con la contribución real, pues tal parece que los indígenas, aun cuando el tributo es abolido por las cortes, hay otra manera en que siguen pagando. En pocas palabras, ¿qué tanto, y a eso voy, qué tanto la guerra sí hay una desgravación fiscal? Es decir, ¿qué tanto dejan de pagar los contribuyentes, en este caso los indígenas, como tú me planteas, impuestos, ya que la alcabala no la pagan? Mi duda es qué tanto hay una desgravación fiscal o no. En algún momento planteábamos que fue el hecho de que tuvieran las autoridades reales que negociar con los insurgentes hizo que trataran de evitar, en este caso, el tributo, etcétera. Mientras hay algunas preguntas, me gustaría oír tus comentarios y hablo a todos los que estamos también en este ciclo de conferencias como conferencistas, lo cual también agradecemos su presencia. Mientras hay otras preguntas. Sí, Ernest, gracias. Ok, José Antonio, muchas gracias por las preguntas que me has planteado. Si limitamos solamente la tributación de los indígenas al tributo, es evidente que la guerra le da una posición, representa una mejoría. Es decir, las Cortes, es decir, cuando llega el virrey Venegas, viene ya con el mandato de las Cortes que le dicen, ya viene con el decreto de abolición del tributo. Lo que sucede es que simplemente se iba a abolir para los indígenas y la situación de guerra civil le hace que en un momento dado lo tenga que extender también a la población de castas, sobre todo cuando hay población de castas que está apoyando la contrainsurgencia. Por ejemplo, los lanceros pardos que están apoyando a Yermo en todo el territorio de lo que es Cuernavaca y Cuautla para enfrentarse a los insurgentes. Es decir, cómo mantener el tributo a la población de castas que está apoyando a la contrainsurgencia. Es inviable en términos políticos. Eso no puede ser. Pero si ampliamos el espectro y vemos la sucesión de gravámenes que se están estableciendo extraordinarios, como la contribución, el derecho de convoy, la contribución extraordinaria de guerra y sobre todo la simplificación administrativa de la alcabala eventual, los libros lo dejan clarísimo. Uno va a los libros de la contabilidad por ejemplo, de alcabalas y uno encuentra dos columnas y encuentra, por ejemplo, un indígena que viene con maíz, que en principio era un producto exento. Uno ve la columna de el maíz y dice alcabala permanente, nada. Luego ve la columna de la alcabala eventual y aparece un 3% de pago. Y luego el indígena que no pagaba impuestos, lo mismo, en la columna de alcabala permanente no paga nada, pero en la columna de alcabala eventual sí que está pagando. Por lo tanto, la imagen de que los indígenas dejaron de pagar o se vieron beneficiados durante la guerra para no pagar impuestos, hay que matizarla muy mucho. Dejaron de pagar un impuesto y pasaron a pagar otros impuestos que antes no estaban pagando. La pregunta es, esos 2 pesos aproximadamente que pagaba el indígena por concepto de tributos, ¿es equiparable o es superior o es inferior a lo que va a pagar por las transacciones en las que se vea inmiscuido? Pues ahí tendríamos que hacer un análisis regional. Donde tengamos población indígena que pase muy poco por el mercado, evidentemente la exención fiscal sí que es notoria y evidente, pero donde tengamos poblaciones indígenas insertas en mercados y en circuitos mercantiles, pues evidentemente ahí no hay ninguna desgravación y muy posiblemente acabaron pagando más impuestos de los que pagaban en un momento dado solamente cuando, por ejemplo, con la alcabala pagaban el tributo de indios. Es decir, que ahí la casuística va a depender mucho de las regiones, de los circuitos mercantiles. Pero la idea en abstracto de la década y la guerra civil acabó beneficiando a los indígenas porque se vieron exentos de gravámenes y por lo tanto una desgravación fiscal hasta este grupo, yo creo que rotundamente no. Podemos decir un no. Eso no pasó. No, muy bien. Ya hay varias preguntas, Ernest. Uno de Gal, muchos saludos, dice, excelente charla, doctor Sánchez Santiro.
nos permite entender el estado posterior a 1821. En mi caso, me gustaría enfatizar en la conformación de las Fuerzas Armadas que están ligadas a la fiscalidad. Cita a Charles Tilly. ¿Podría comentar algo al respecto? Es decir, la relación entre fiscalidad y, en este caso, Fuerzas Armadas. ¿Cuál es esa relación, Ernest, por favor? La justificación última de todo este gravamen extraordinario es la guerra. Es decir, pero eso lo entienden todos los causantes fiscales, es decir, los contribuyentes. El mantenimiento del ejército virreinal es condición de mantenimiento de un régimen político. Aquellos que por voluntad o por fuerza se ven obligados a mantenerse de un régimen político, está claro que no pueden desligar y entienden perfectamente que lo que están pagando y que a lo mejor antes no pagaban, o los porcentajes en que antes no lo pagaban, porque a lo mejor la alcabala antes la pagaban solo al 6% y ahora la van a pagar al 12%, es decir, se ha duplicado el gravamen, el peso de esa fiscalidad, o el tener que pagar por tener un arrendamiento de casas o por tener un coche de caballos o por ir, es decir, toda una serie de impuestos solo se justifican y adquieren legitimidad dentro de una regla del derecho que es la ley de la imperiosa necesidad, el necessitas care legem, es decir, la necesidad carece de ley y eso es una regla del derecho y no hay que olvidarnos que estamos en un mundo donde el gobierno es un gobierno jurisdiccional, donde la gente entiende perfectamente que hay distintas fuentes de derecho, etcétera, etcétera. No me voy a extender aquí. Pero lo que quiero decir es que en ese mundo jurisdiccional una regla del derecho es la ley de la imperiosa necesidad y que por lo tanto mantener al ejército es una condición y no se puede eximir el contribuyente de esa obligación porque si no cae el propio régimen, está conectado con las Fuerzas Armadas. Ahora bien, hay que distinguir Fuerzas Armadas. ¿De qué Fuerzas Armadas hablamos? ¿Del ejército regular compuesto por tropa veterana y milicias provinciales? Ese se financia con la Real Hacienda. Pero luego tenemos, a partir del Plan Calleja, que sistematiza lo que es una realidad y que lo has estudiado tú, lo ha estudiado Juan, lo ha estudiado Luis, es decir, lo habéis estudiado y lo habéis dejado muy claro. Es evidente que luego hay otras fuerzas armadas que no es el ejército regular, que son los destacamentos, las escuadras, los piquetes que se establecen en aldeas, en ranchos, en haciendas, en pequeñas localidades, etcétera, que son unas fuerzas armadas que tienen una función de controlar el territorio en el día a día, no la batalla contra un ejército insurgente que se va desplazando por el territorio y que hay que perseguir o que asediar en determinados lugares. Y ese va a generar otra fiscalidad de la que yo no he hablado. Es decir, existe toda una fiscalidad local regida también por el principio de necesidad que establece pluralidad de gravámenes o recargos sobre las alcabalas o de repente se colocan una aduana a la entrada del pueblo para decir todos los costales de maíz que aquí entren van a pagar tanto o todo el maíz que salga de aquí va a pagar tanto. ¿Para qué? No para pagar a la milicia provincial y al ejército regular, sino para pagar ese escuadrón o piquete que se encuentra y que se erige a partir de esos contribuyentes y de esos habitantes vecinos de la aldea, del pueblo, de la villa o de la ciudad. Es decir, existen varios niveles y eso sí hay que distinguirlos muy claramente porque si no, no sabemos de qué Fuerza Armada hablamos ni de qué tipo de impuestos nos estamos refiriendo. No podemos hablar como un bloque, es decir, todo es ejército, todos son impuestos de la Real Hacienda. No, ni mucho menos. Gracias, Ernest. Otra pregunta y comentario, Andrés Calderón, está relacionado con relacionan el censo de Revillagigedo de 1796 y las medidas de 1813 con respecto al valor del alquiler. Y pregunta Andrés Calderón, porque el documento que lo recoge para su cobro en 1813 para la Ciudad de México tiene su catastro que lo registra en 1796 y a su vez esta información que se pide, el valor de alquiler, también en el censo de Revillagigedo. Es decir, lo que tú planteabas, Ernest, muy bien, me parece muy interesante la pregunta de Andrés, es qué relación hay en estos tiempos de guerra con algunas figuras impositivas, algunos impuestos, como sería el de alquiler en el de Revillagigedo.
Exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Gracias a la pregunta de Andrés. Es decir, todo no se inventa en esa década. Es decir, en esa década lo que se hace es que, como nunca antes, en un periodo breve, se ensaya todo. Se ensaya lotería, se ensaya impuesto directo, se ensaya un impuesto de un predial, se ensaya, es decir, todo, porque es la desesperación de conseguir recursos. Eso es la imperiosa necesidad. Y en este caso estoy de acuerdo, es decir, para que haya una relativa certidumbre en la recaudación de este gravamen, es decir, bueno, ¿y cómo vamos a conocer el valor? Porque claro, una cosa podían ser aquellos inmuebles que tenían un contrato y que aparecían registrados en notario y que esos notarios estaban obligados a dar esa información a lo que eran los recaudadores del impuesto sobre casas. Pero ¿y qué pasaba cuando no estaba arrendada? Había que hacer un cálculo sobre el valor de la propiedad y la potencialidad que tendría ese valor y por lo tanto aplicar un gravamen. Y ahí se retoman distintas iniciativas que vienen de antes. La vara cuadrada es una, el censo que tenemos en Ribejigedo también es en un momento dado, pero lo mismo va a pasar, por ejemplo, con la alcabala eventual que se va a desarrollar en 1815-16, la Junta Menor de Arbitrios del 15 que se aplica en el 16. Uno mira lo que hace esa Junta Menor de Arbitrios del 15, que es la que regulariza la alcabala eventual, y lo que estamos viendo, aunque no lo citan directamente, es la aplicación de la reforma de las alcabalas de Pedro de Lerena que hace en España en la década de 1780. Es decir, muchas iniciativas están desarrolladas por grupos, por corporaciones o por un conjunto de sujetos que conocen el pasado de los proyectos de reforma o de las verdaderas reformas que se han aplicado en el conjunto de la monarquía y van a echar mano de ellas en un momento dado y conocen lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en Nueva España, lo que ha pasado en Perú, etcétera, y hay una circulación de ideas y proyectos que lo que es así, es la diferencia, es que lo que antes vivía el sueño de los justos, que podían ser décadas estudiando un gravamen, ahora de repente en 2 o 3 meses se aplican 4, 5, 6 gravámenes en un intento de ver si alguno de ellos tiene éxito. Y otra cosa que no he dicho, en esa contribución directa general extraordinaria de 1813, que luego será la subvención temporal de guerra, el régimen virreinal se va a encontrar con bastantes sorpresas. Que miembros de la propia élite que en principio están identificados clarísimamente políticamente con el mantenimiento del régimen virreinal van a mostrar una resistencia feroz a pagar la contribución directa. Y eso va a pasar, por ejemplo, con la familia Yermo. La familia Yermo, que tiene un prestigio, que ha tenido muertos en su enfrentamiento con la insurgencia, resulta que incluso el propio virrey Calleja tiene que ordenar detenerlos porque se están negando al pago de la contribución directa de 1813 y luego de la subvención temporal. Es decir, que esto tiene sus grietas, va generando rupturas dentro del bloque que podríamos decir está por el mantenimiento del régimen virreinal, pero no están dispuestos a pagar cualquier tipo de gravámenes. Y sobre todo de ahí que vayan orientando la evolución, porque es lo que menor resistencia fiscal está mostrando hacia los impuestos sobre el comercio, que como ellos decían en la época, el impuesto va embebido en el precio. La gente no se da cuenta que está pagando el impuesto porque simplemente lo que ve es un precio, mientras que en un impuesto directo, aunque es más justo, aunque es mucho más proporcional a sus capacidades, como es tan evidente, genera un malestar que luego políticamente puede ser orquestado o reorientado para una lucha política. Una pregunta también y comentario de Javier Pérez Siller. Excelente presentación en ERNU, muy luminosa sobre la reducción de los ingresos durante ese periodo de guerra de 20 a 14 millones. La abolición de privilegios a contribuyentes como de cargas a los indios y el establecimiento de otros gravámenes para el consumo. Me pregunto, o mejor te pregunto, ¿qué pasaba con las redes de oficinas de administración? Es decir, ¿quiénes seguían ejerciendo los cobros y recaudando los gravámenes? ¿Esa administración fue impactada por la guerra? En todo caso, muchas gracias por tu exposición. Gracias, Javier, por la pregunta. Muchas gracias, Javier. Sí, no he tratado apenas sobre la red de entidades exactoras y me he centrado más en los causantes porque, bueno, pensaba que podía ser más interesante para un determinado público, pero sí, aquí hay que distinguir una vez más.
De las tres redes o de los tres ámbitos de recaudación, las que menos padecieron, aunque padecieron muchísimo, es una situación de guerra, fueron las cajas reales y en menor medida las aduanas o determinadas aduanas. La entidad administrativa colectora que más padeció clarísimamente fue el estanco del tabaco. Pero es que el estanco del tabaco tiene una debilidad estructural. Está construido para una zona es la productora de la materia prima, una zona es la redistribuidora de esa materia prima hacia el conjunto de territorios, es decir, la zona productora es la Intendencia de Veracruz, la gran zona redistribuidora es la Intendencia de México, que lleva hacia las otras factorías y fábricas la materia prima, y a partir de ahí. Si uno de los territorios más golpeados por la insurgencia, y de eso la brillantez estratégica de Morelos es evidente, sabe que puede golpear mucho al régimen virreinal si logra yugular la transmisión de ese insumo fundamental como es el tabaco, y de ahí el cierre del camino de Veracruz a México, sobre todo a partir de 1812-13, que son los peores momentos de la guerra. Evidentemente la operatividad de ese estanco va a padecer muchísimo. Es decir, a partir de ese bienio. Y si falla la provisión de la materia prima, pues claramente no puede haber un funcionamiento claro. ¿Qué pasa con la red de alcabalas? Está claro que los territorios donde esté controlado por la insurgencia, esa alcabala va a continuar funcionando, pero al servicio, en este caso, de los insurgentes. Los insurgentes no acaban con la alcabala, se aprovechan también de ella, pueden rebajar determinados gravámenes, pueden eliminar alguna parte de la contribución extraordinaria de algunos productos básicos, pero la estructura de la alcabala la continúan manteniendo. Y eso hace que en sí no se acabe, ya sea por los insurgentes o por los realistas en un momento dado, esa estructura de recaudación. Y eso va a permitir que tenga una funcionalidad a lo largo de la década. Si luego vemos otros territorios, pongamos Guadalajara y la Intendencia de Nueva Galicia, ¿cuánto tiempo está sometida a guerra? Pues prácticamente estamos hablando de 10, 11 y poco más, es decir, no tiene grandes enfrentamientos bélicos que colapsen el funcionamiento de las aduanas. De hecho, no solo no hay colapso a partir del 12, sino que a partir del 12-13 abren los puertos para todo lo que es el comercio con Panamá, y San Blas se convierte en el gran puerto introductor, eso lo ha explicado claramente Antonio Ibarra. Abren el puerto de San Blas y ahí está entrando todas las mercancías británicas que están siendo intercambiadas a partir de los comerciantes panameños. El circuito es Jamaica, de Jamaica llevan los productos a Panamá, ahí se nacionalizan y de Panamá van a San Blas y ahí entran todo lo que es esos textiles y productos comercializados por comerciantes británicos redirigidos por panameños. ¿A cambio de qué? La plata del septentrión. ¿Cuánta minería está destruida o abandonada en Zacatecas, Chihuahua o lo que es Arizpe, Sinaloa, etcétera, etcétera? Mínimo. De hecho, en esos territorios se mantiene una estabilidad productiva. El gran hueco, la gran caída en la producción minera es Guanajuato. Pero atención, caída. Sí, porque tenía una producción aproximadamente declarada de unos 2 millones de pesos y esa producción cae a 1 millón de pesos. Claro, evidentemente está cayendo un 50%, que es enorme, pero aún así todo, en el territorio más golpeado, en el territorio donde se dice que ha habido una debacle de la minería, continúa produciendo y recogiendo por impuestos 1 millón de pesos. Es decir, se ha magnificado la destrucción y la desestructuración del aparato administrativo durante lo que es esa década de 1810, en gran parte por la historiografía del siglo XIX, para justificar por qué ellos tienen un mal desempeño en gran medida. Y ya no digamos la historiografía porfiriana, que lo que hizo fue mostrar o decir antes de mí el caos y por lo tanto conmigo viene el orden, el progreso y todo lo que es el buen funcionamiento. Es decir, hay que creo que desligar de lo que es la historiografía decimonónica de lo que efectivamente estaba pasando en esa década y habría que seccionar lo que le pasa a la red de cajas, a la red de aduanas y al estanco
del tabaco. Está relacionado, Ernest, lo que acabas de comentar con un comentario y pregunta de César Verde, que dice, sin duda el movimiento de independencia paralizó la economía y por lo tanto el cobro de impuestos, y pregunta cómo se financió el movimiento, en este caso insurgente también. Si puedes hacer comentario, también Carlos Becerril seguramente va a hacer ahorita algún comentario abierto. Pero César Verde te pregunta esto del financiamiento. Gracias, César. Bueno, es que yo discrepo de ese planteamiento. Es decir, una guerra civil que dura una década, que tiene un contingente de tropas que ronda a los 30.000, 40.000 efectivos solamente de ejército regular, si no hubiera tenido recursos, no hubiera podido mantenerse. Y los recursos que extrae la entidad exactora, en este caso la Real Hacienda, luego la Hacienda Pública y luego otra vez la Real Hacienda, a partir de la restauración de Fernando VII, no hubiera podido mantener un aparato fundado solamente en la rapiña y en esquilmar a los pueblos y en acabar con todas las actividades productivas, porque eso hubiera matado a la economía en apenas un año. Es decir, unos soldados que no recibían en una semana su haber ni su alimento desertaban o ellos mismos se tomaban por su propia mano los recursos. Es decir, una vez más, creo que vivimos de una historiografía que ha magnificado la destrucción del aparato productivo, la paralización de la economía durante la década de 1810, reitero, en aras de justificar la mala situación en la que se constituyó México como país independiente. Yo he intentado mostrar que sí, evidentemente hay un quinquenio muy malo de la economía, sobre todo el que va de 1810 a 1814, principios del 15. Mal desempeño, caída de todos los indicadores, etcétera. Pero no hay una hecatombe en la economía, no hay una paralización de esa economía. Y claramente, en el momento en que Morelos es detenido, es fusilado, los principales líderes son detenidos o entran en una política de, como han mostrado, reitero, José Antonio, como ha demostrado Juan Ortiz, etcétera, etcétera, todo lo que es la política de indultos, de reincorporarse a lo que es la vida cívica de toda una serie de insurgentes, la insurgencia está prácticamente reducida ya a muy pocos polos dentro del territorio. Y todos los indicadores demuestran una mejoría medido por la actividad, por los indicadores fiscales de la minería, del comercio, de la agricultura, etcétera. Por lo tanto, cuando surge la trigarancia, cuando estamos ya con la trigarancia, ya estamos prácticamente al final del periodo, estamos sobre una economía que tiene clarísimos indicadores de recuperación. Y la trigarancia ni por asomo tiene los niveles de destrucción y de impacto que tuvo el periodo 1810-1814, ni por asomo. Por lo tanto, no podemos decir que la economía está destruida cuando se produce la independencia. Lo que va a haber es un problema de legitimidad política del nuevo régimen para construir una hacienda pública donde los ciudadanos primero del Imperio Mexicano y luego de la República Federal le concedan a ese Estado, a esa nación, la capacidad para efectivamente recaudar unos gravames. El 19 es fundamentalmente una crisis del Estado, es una crisis de la hacienda pública, donde un actor fundamental de esa propia crisis es el actor político que construye la década de 1810, que es el ejército. El ejército es el gran triunfador de esta década, que se convierte en el actor político del siglo XIX y que va a obstaculizar en gran medida cualquier reforma fiscal que pretenda bajar el costo del ejército o que pretenda introducir una serie de gravámenes que les pueda afectar a sus intereses y privilegios. Gracias, Ernest. Carlos, veo que quieres hacer algún comentario. ¿No? Hay otra pregunta también. Dani Dávila, Ernest, gracias por tan importante conferencia. Mi pregunta es, ¿no existía hasta ese momento la contribución a sueldos y salarios?
arrendamientos o actividades de comercio, sobre todo sueldos y salarios y arrendamientos. Ya has aclarado que actividades de comercio sí. Es decir, de nueva cuenta, las preguntas de las novedades con respecto a las últimas décadas del siglo XVIII, Ernest, que ha generado pues un interés muy marcado. Sí. Si quieres hacer algún comentario con... Como tal, un impuesto de sueldos y salarios se estudió, es decir, claro que se estudió tanto en la Junta de Arbitrios de 1812-13 como en la Junta de Arbitrios de 1815. Pero si ya era difícil conocer las posibilidades de un causante fiscal a partir de elementos objetivos, como podía ser la posesión de un inmueble urbano, la posesión de un bien raíz, etcétera, agrícola, que eso era difícil de ocultar, era evidente que ahí había una casa, que esa casa tenía tal dimensión, que tenía tantas ventanas, que tenía tantos metros cuadrados, etcétera. Es decir, eso era difícil de ocultar, pero luego había que valorizar, etcétera, etcétera. Imagínense conocer sueldos y salarios. Ellos saben que eso es óptimo, por así decirlo. Sería un gravamen, pero la dificultad técnica para llevarlo adelante es enorme y de ahí que no la establezcan tal cual. Y cuando se establece con los haberes de 3 días, con Iturbide, ya sabemos lo que pasó en la mayoría de territorios, es decir, no tiene capacidad, no tiene un impacto fiscal relevante. Hay la voluntad de introducirlo, pero luego la realidad es que este gravamen tiene muy poco, en gran parte porque hay un problema del catastro, es decir, cómo crees el catastro y luego cómo tienes un registro de los oficios y de los sueldos y salarios que tienen los distintos contribuyentes, es decir, porque hay que tener en cuenta que la privacidad es un valor para lo que es el liberalismo. Es decir, el derecho a la privacidad de los propios causantes se considera como un valor donde el Estado no tiene derecho a entrar, salvo en determinadas circunstancias y que sea avalado por el orden político legitimado representado en cortes o en parlamentos o en las asambleas de cada país. Ernest, realmente de veras agradecemos tanto Luis como yo esta conferencia, muy buen, estoy seguro, muy buen inicio de este ciclo. Bueno, perdón, Luis Jáuregui quería comentar algo. No, adelante Luis, adelante. Nada más quiero arrimar agua para mi molino, nada más, como ocurre. Dices tú, Ernest, en alguna parte última de tu ponencia, a lo mejor me equivoco, así es que acepto la corrección. La administración propuesta por Cádiz no se implementó. Queda claro cuando dices que la estructura de tesorerías se mantuvo, ciertamente, pero ¿tienes tú alguna idea de qué impacto tuvo el establecimiento de las diputaciones provinciales dentro de esta estructura de tesorerías frente a el hecho de que las diputaciones provinciales vigilaban los propios arbitrios de los ayuntamientos constitucionales? Sí, bueno, el propio arbitrio sería la dimensión de lo que eran las rentas de lo que eran los viejos ayuntamientos que proceden cabildos del mundo virreinal y que estaban dentro de la ordenanza de intendentes en un momento dado y que van a mantener dentro de la causa en este caso, que van a mantener estos intendentes, porque la figura de los intendentes se mantiene durante todo este momento. Incluso también hay intendentes en el bando insurgente, es decir, que eso lo reproducen. Ahora, ¿a qué me refiero que el modelo de una administración electa, es a lo que me refería, eso es lo que no se mantiene? Porque la administración electa está concebida para ir pegada a la distribución del cupo de lo que era esa masa que se le iba a calcular primero a las provincias, luego las provincias a los ayuntamientos, los ayuntamientos a cada uno de los ciudadanos. Eso es a lo que me refiero que no funciona así. Es decir, esa administración electa no se implementó, que yo sepa, en ningún territorio de América. Y en la propia España, con dificultades, como nos mostró Fontana y Garrabou, lograron algunos atisbos y la resistencia fue enorme, y luego cuando se produce la restauración del régimen constitucional en el 20 es una de las causas que sirvieron para
generar enemigos al régimen constitucional y que en cierta medida apoyaran la segunda restauración de Fernando VII. Ahora, que las diputaciones provinciales están inmiscuidas en la vigilancia sobre los propios y arbitrios de los ayuntamientos, eso sí que lo hicieron, pero eso sería el otro nivel de recaudación, que no es el de los saberes de la nación, sino de los saberes del municipio, porque aquí no hemos hablado que hay 3 niveles. Está el erario municipal, el erario eclesiástico, del que no hemos dicho nada, pero que existe, que es el de los diezmos eclesiásticos, y luego está el haber primero del rey y luego el haber de la nación. Es decir, esos 3 niveles se van a mantener durante todo este periodo, y al que me refiero que no se instaura es el del haber de la nación a partir de esa administración electa, pero sí del, evidentemente, el control de la Diputación Provincial sobre los propios arbitrios, que en el fondo es una práctica que ya venía de la Dirección General de Propios y Arbitrios que crea Gálvez, y luego que ha estudiado muchísimo tanto Jorge Silva como Giovanna Zelaya. Ernest, Luis Saboites también muchas felicidades, Ernest, por tu espléndida ponencia. Alcanzo a ver, y eso es muy importante, un debate historiográfico ineludible, lo señalas muy bien, muy oportuna la iniciativa de los organizadores. También Luz María Otov te manda muy buen inicio de ciclo. Felicidades, Ernest, por su excelente presentación. Y acaba de llegar otro comentario también de Bernardo Bonilla Bejarano. La doctor, me llama la atención la relación de los países centroamericanos como Panamá con la guerra de ese periodo de tiempo. Y pregunta, él es de Honduras, ¿tuvo mi país Honduras alguna participación comercial con algún grupo armado de ese momento? Yo lo relacionaría también, es decir, entiendo si hay alguna relación, has estudiado, has avisorado alguna relación, ahí sí desde el virreinato como audiencia de Guatemala, etcétera, con la audiencia de la Nueva España, en términos fiscales sobre todo. Adelante, Ernest, si hay algo. No, ahí sí que reconozco mi desconocimiento. No sé, no digo que no la haya, pero yo no puedo afirmarlo porque no lo he estudiado, no lo he encontrado. Lo que sí que puedo explicar un poco es por qué aparece Panamá. Hay que tener en cuenta que los insurgentes, que en la historiografía colombiana o venezolana se llaman patriotas, allí lograron tomar la capital de lo que fue el virreinato del nuevo reino de Granada. Entonces, el virrey tuvo que huir, la administración virreinal tuvo que abandonar la capital, tuvo que abandonar gran parte del territorio, y el lugar donde se refugiaron fue en Panamá. Ahí es donde intentaron reconstruir una resistencia a los patriotas en el caso del nuevo reino de Granada, y evidentemente habían perdido las fuentes de recaudación tradicionales, la minería de oro del Chocó, lo que eran los distintos gravámenes sobre el estanco del tabaco que fluían por el Magdalena o por el Cauca, etcétera. Todo eso lo perdieron, y claramente el virrey asentado en Panamá hace lo que hicieron los comerciantes y las autoridades de Mérida con Campeche. Abrieron Portobelo y Panamá a cualquiera que pudiera comerciar, y ellos tienen algo que es la posición estratégica, el istmo de Panamá, y ellos saben que los comerciantes ingleses y los comerciantes norteamericanos están interesados en la plata novohispana, la plata que se está generando en el gran septentrión, y eso es una prueba de que no ha habido paralización de la actividad económica, porque si no, ¿a qué iban a cambiar productos? ¿Por maíz? ¿Por ganado? Iban a traer todas esas mercancías para bienes que rápidamente se consumían o eran perecederos o que no tenían ningún valor en los mercados de donde ellos procedían, o tenían un valor mínimo donde ellos procedían. Es decir, no tiene lógica. Entonces lo que hacen es que abren los puertos, y entonces la financiación del gobierno virreinal en Panamá se hace precisamente a partir de la apertura de puertos, donde entran por una parte todas esas mercancías que trasladan comerciantes norteamericanos y británicos que tienen la sede en Jamaica, a cambio de la plata que viene de Nueva España, y ese es el circuito. ¿Y cuál es el puerto receptor en Nueva España?
porque Acapulco pierde gran parte de su posición estratégica en gran medida y pasa a ser sustituido por San Blas, porque yendo a San Blas, la comunidad mercantil del Consulado de Mercaderes de Guadalajara logra rearticular la red de comercio para drenar la plata del septentrión a cambio de esas mercancías que están llegando por el comercio externo y que están dinamizando el mercado interno. Claramente, y eso es lo que está denotando. Por eso aparece Panamá. Ahora, en concreto, el resto de lo que es la Capitanía General de Guatemala, desconozco y no puedo atreverme a decir si tuvieron o no participación en el proceso. Me imagino que sí, en alguna medida, pero mi conocimiento no llega ahí. No, pero abres, Ernest, también qué bueno que hay varios colegas, estudiantes, público de Centroamérica, en este caso de Bernardo, abres también la posibilidad de comparar a través de tus publicaciones y lo que se ha hecho en este momento. Pues bueno, agradecemos realmente, tanto Luis y yo agradecemos toda su participación, Ernest, especialmente a ti. Reitero, es un muy buen inicio de todo este ciclo de conferencias que nos entusiasma mucho desde que ustedes mismos aceptaron participar. Y yo quiero agradecer también, junto con Luis, pues el apoyo técnico muy bueno, tanto de Yasmín como de Adolfo desde la academia. Y le reiteramos la invitación a este ciclo. El próximo miércoles tendremos a esta misma hora, el 9 de febrero, Luis Jáuregui del Instituto Mora, los estados de la República como contribuyentes, las reformas fiscales de la Primera República Federal, 1824-1835, que continúa, como decía también Luis Aboites, un debate al respecto. Pues bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Recordamos que en Facebook se puede seguir consultando, está grabado, se puede seguir consultando. Seguramente, Ernest, como ha sucedido en la academia, con esta amplia difusión que se tiene, se van incorporando nuevas preguntas a lo largo de estos días. Ojalá puedas verlo y nosotros también estaremos al pendiente. Pues muchas gracias. Como estamos diciendo, la academia, la próximo comentario. Pues nos vemos y que estén muy bien. Abrazos. Gracias.